Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 26, tercer domingo del tiempo ordinario del año 2025 y en el ciclo litúrgico C. Muy bien, vamos a nuestro misal popular. Tenemos ya en pantalla. Bueno, ahí está, tercer domingo del tiempo ordinario. Muy bien, entonces tenemos la primera lectura. El libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4a, versículos del 5 a 6 del mismo capítulo y del 8 al 10. Bueno, hay que hacer una pequeña contextualización. Nehemías es un profeta que vivió el exilio, ¿no?, en Babilonia y vuelve, ¿no?, después de que el rey Ciro y luego Darío autorizan, ¿no?, el regreso de los judíos a su tierra. Y obviamente con todo esto se empieza a reconstruir, ¿no?, la ciudad, las murallas, el templo, ¿sí?, todo lo que pues se destruyó. Bueno, entonces nos dice el profeta Nehemías: en aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres y las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo al abrirlo. El pueblo entero se puso en pie. Bueno, aquí es interesante ver todo este ritual, ¿no?, que comporta la liturgia judía. Eh, y se hará, obviamente, luego de la reconstrucción del templo, ¿no?, como inicialmente era. Y aquí podemos ver una similitud con lo que se hace en la misa católica, ¿no? Es quien va a proclamar la palabra, ¿no?, se sitúa eh, frente al ambón, que es la forma en que se lee, desde donde se lee, ¿no?, el- las lecturas de la escritura. Y toda la gente se para, ¿sí?, ¿no?, cuando abre el libro. Acá también sucede lo mismo, ¿no?, cuando eh, empiezan a leerse en la liturgia de la palabra, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora, pero en la misa, cuando cobra precisamente el poder, la palabra, ¿no?, y se transforma en palabra viva y en liturgia verdaderamente, ¿no? O sea, lo que hace Dios, ¿no?, a través del Espíritu Santo. Y quien habla es Jesucristo, ¿no? Y entonces, con todo el respeto, acá también, ¿no? Entonces, de la liturgia judía tomamos en la Iglesia Católica esto, ¿no? Este ritual también. Bueno,
Entonces, al abrir el libro, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Bueno, entonces hemos visto cómo se leyó, ¿no?, la ley. O sea, digamos que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley, ¿no? Posiblemente en 6 horas todavía no se alcanzaría a leerlo todo, ¿no? Pero creo que escogieron eh, algunas partes, las más importantes, de los 5 libros de la ley, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, vamos al Salmo responsorial número 18, cuyo responso es: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lo que es una referencia directa a, a la escritura, o en este caso del Antiguo Testamento, a la ley, ¿no?, a la Torá de los judíos. Y es un salmo de alabanza, de acción de gracias por la ley, ¿no?, por la ley dada por Dios en la primera alianza. Dice entonces el salmista: La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Bueno, roca mía es eh, protector mío, ¿no?, el que protege. Muy bien. Toda esta alusión, ¿no?, como alabanza, acción de gracias a la ley, ¿no?, a la ley dada por Moisés, ¿no?, o a través de Moisés, es también eh, prefigurativo de la ley evangélica, ¿no? Entonces todo esto lo podríamos aplicar también como una profecía mesiánica, ¿no?, de lo que vendría. La verdadera ley, la ley evangélica, la ley del amor. Vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Bueno, entonces nos dice San Pablo, o les dice San Pablo a los cristianos de Corinto: Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo,
Así es también Cristo. Bueno, dice aquí muy bellamente, ¿no? Utiliza San Pablo la metáfora del cuerpo, o sea, del organismo, ¿no? Con todo completo. Es uno solo, a pesar de que tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Y se refiere a Cristo, ¿no? Así es también Cristo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Importante, ¿no? Esta observación. Tenemos la garantía de ser un solo cuerpo en Cristo y nosotros sus miembros, ¿no? Que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Y con eso podemos tener la certeza de que siempre habrá una sola iglesia, no, no dividida o con divisiones. Siempre habrá una sola como el querer de Dios, ¿no? Y Jesucristo nos lo dirá en varias ocasiones en los evangelios, especialmente en el evangelio de San Juan. Continúa entonces San Pablo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Aquí es con referencia al bautismo, ¿no? Ya son cristianos a quienes les está hablando, los cristianos de Corinto. Entonces, y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros somos muchos, o son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables, los rodeamos de mayor respeto. Y los menos decorosos los tratamos con más decoro. Mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios quiso en primer lugar, Dios puso en primer lugar a los apóstoles. Este es importante, ¿no? Aquí hay una jerarquía. En primer lugar, los apóstoles, ¿no? Sobre ellos, eh, y especialmente sobre Pedro, fundó la iglesia. Entonces, en primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En el tercero, a los maestros. Después, los milagros, o sea, los que hacen milagros, ¿no? Después, el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos
hacen milagros, tienen todos don para curar, hablan todos en lenguas o todos las interpretan. Bueno, con estas preguntas, obviamente retóricas, nos dice que todos somos necesarios, ¿no? A pesar de que unos desempeñan una función que no puede ser tan importante a primera vista, pero como es parte del cuerpo, es importante, ¿no? Por eso nos hacía la comparación de los miembros, ¿no? Los pies son necesarios a pesar de que, ¿no?, son los que pisan y no se podría comparar tal vez con la cabeza, pero no, son tan necesarios como la cabeza. Y otra cosa aquí, en directa alusión a, a la comunión de los bienes, ¿no?, o a la comunión de los santos, es que cuando un miembro es honrado, o sea, hace algo muy bueno, todos se benefician, todos los miembros del cuerpo. Y cuando un miembro sufre, también todos sufren. Entonces, cuando un miembro se beneficia, recibe todo el cuerpo, es decir, todos los miembros. Pero cuando uno también cae en desgracia por el pecado, por ejemplo, entonces todos lo sienten y sufren. Bueno, todo esto tiene que ver con la comunión de los santos, ¿no? O la comunión de los bienes espirituales. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas. Aquí hay una anotación que tal vez es diferente. Tenemos el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, y luego pasa al capítulo 4, los versículos del 14 al 21. La diferencia la hace este punto y coma, ¿no?, de separación. Cuando sucede así, lo que sigue ya es un capítulo diferente. Bueno, vamos a ver qué nos dice San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, aquí un par de observaciones, ¿no? Lucas está dirigiéndose a una persona importante, ¿no? Posiblemente de la nobleza, que se ha convertido o que está en camino de convertirse, de hacerse cristiano, ¿no?, y de creer en Jesucristo. Bueno, lo otro es que aquí nos dice San Lucas que muchos han emprendido la tarea de componer este relato. Posiblemente se refiere también a los demás evangelistas, ¿no?, Mateo, Marcos, o posiblemente otros que no conozcamos, pero que no son parte del canon, ¿no?, de la escritura. Importante cuando dice relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, cómo nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Aquí la inferencia es que la transmisión se hizo oralmente, ¿no? ¿Cómo nos lo transmitieron? O sea, que Lucas también recibió, posiblemente de los apóstoles, la transmisión evangélica. Y este término, transmisión o transmitir,
Es la famosa paradosis, ¿no? Que implica tradición. Esta de aquí está tomando prácticamente la tradición apostólica, recibida de los apóstoles, quiere decir, ¿no? Los que fueron desde el principio testigos oculares. ¿Quiénes sino los mismos apóstoles? Que fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces dice, también yo he resuelto escribírtelos, importante también por su orden, o sea, cronológicamente, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio. Aquí nos da San Lucas la información de que él era un investigador o un historiador de las cosas que habían pasado. Eh, Se dice que San Lucas era médico, ¿no? Y tenía una formación obviamente ilustrada. Sabía leer, sabía escribir. Y entonces esa característica lo hace eh, apropiado, ¿no? O adecuado para hacer un trabajo como este. Diligentemente es otra palabra importante, ¿no? Disciplinadamente, desde el principio. Bueno, y comienza. En aquel tiempo Jesús, bueno, aquí pasaríamos, ¿no? Ese sería el versículo, perdón, el capítulo cuarto ya. Entonces, hasta aquí el capítulo primero y pasa la lectura de la liturgia de este domingo al capítulo cuarto. Y ya está narrando eh, en otro contexto, ¿no? San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. O sea, aquí tenemos eh, un paralelo con la primera lectura, ¿no? Del profeta Nehemías. Entonces, así también se hacía luego en las sinagogas, ¿no? Es la lectura que lo hacía alguien, ¿sí? Y había, eh, era parte de la liturgia y del rito judío, ¿no? De la lectura de la escritura y después su explicación, como lo que hace en la misa el sacerdote, ¿no? Específicamente cuando se lee el Evangelio. Luego hace la homilía y explica, ¿no? Bueno, entonces continúa. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. O sea, algo excepcional, ¿no? El Señor Jesús leyó el pasaje de Isaías donde se profetiza lo que va a suceder, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa es la persona, la que está hablando Jesucristo, que dice que en él prácticamente se ha cumplido esa profecía. Porque es el ungido, ¿no? El Mesías. Muy bien, muchas gracias.
y bendiciones.